A una planta genéticamente modificada se le han incorporado genes de otra especie. Como consecuencia de esta modificación, muestra una nueva característica que se manifiesta y transmite a la descendencia. Entre los cultivos modificados más difundidos en Argentina se encuentran la soja y sus derivados, harinas, lecitina, proteínas, aceites, y el maíz y sus derivados, almidón y aceites. Monsanto empleó esta modificación logrando obtener organismos genéticamente modificados que pudieran soportar los efectos del herbicida glifosato. Entonces su negocio consta de vender las semillas resistentes junto al agrotóxico sin tener en cuenta o bien sin importarle los efectos que éste genera tanto en la salud como en el medio. La hipótesis que se planteaban los médicos sobre que el glifosato era el causante de patologías fue comprobada en laboratorio por diversos especialistas de varios países. En Argentina, el doctor Andrés Carrasco, quien fue director del Departamento de Biología Molecular de la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del CONICET, ex subsecretario de Innovación Científica y Técnica del Ministerio de Defensa, estudió el glifosato como agente de desarrollo embrionario en modelos vertebrados con reconocida compatibilidad con el desarrollo embrionario humano. A través de su investigación demostró los efectos teratogénicos, es decir, malformaciones, del glifosato, incubando e inoculando embriones de anfibios y pollos con dosis de entre 50 y 1540 veces inferiores a las usadas en los campos. La conclusión fue: aplicando glifosato y Roundup en diluciones muy por debajo de las utilizadas en la agricultura, las células embrionarias y placentarias resultan afectadas, produciendo daño mitocondrial y dos tipos diferentes de muerte celular, necrosis y muerte celular programada dentro de las 24 horas. Estamos hablando demasiado. Hagamos un poco de silencio. Tenemos mucho que aprender de esta planta que apenas tiene 40 cromosomas, unos pocos menos que la especie humana. Sin embargo, ha sabido utilizarlos de una manera muy eficaz. Les explicamos por qué. Sorghum alepensis debe su nombre a la ciudad de Alepo, la capital de Siria. Desde allí se propagó por todo el mundo, considerado plaga dañina de la agricultura en 53 países. Se cría hasta 2 metros de altura esta gramínea. La introdujo en Estados Unidos un productor de apellido Johnson como forraje para animales en Carolina del Norte en el año 1840. Aquí vemos el desarrollo de la raíz y su rizoma, también porque se propaga por unas yemas, creando una especie de tuberosidad y que queda en estado latente en invierno para poder emerger en la primavera siguiente. La inflorescencia y las espiguillas se ordenan de a pares. Aquí vemos que la forma típica es en forma de pinito y puede producir una planta en ciclo completo más de 20.000 semillas. La flor y las espiguillas de a pares, una hermafrodita y una masculina. La caña recia, bien dura, de fibra celulósica y algo de lignina. Todas plantas de caña tienen la raíz almidonosa. La hoja tiene 96 estomas por milímetro cuadrado, lo cual le da una capacidad respiratoria tremenda. Algunos estudios de inmunohistoquímica específicos nos permiten confirmar esta teoría, que ya no es teoría, sino que es un postulado que está siendo vedado al conocimiento del gran público. Un empleado infiel de la compañía de ferrocarriles nos proveyó glifosato, una muestra con la que pudimos terminar de hacer este experimento con 3 ejemplares. Aquí el primer ejemplar que tenemos en la cubeta de análisis corresponde a una planta de Ciudad Evita, una localidad que no ha tenido fumigaciones. Cuando sometimos a glifosato durante una semana, ya vemos que el parénquima cortical de las raíces está siendo totalmente destruido y tiene el aspecto como de un alambre. Pierde la protección y la planta puede estar condenada a una muerte prematura.
El segundo ejemplar, ya el del centro, está en vías de comenzar a resistir al glifosato, de tal manera que, aún teniendo la misma edad que los otros ejemplares, desarrolla la reserva de almidón correspondiente. Ahí vemos esa zona blanco marfil y una yema germinal bastante potente. En tanto que el tercer ejemplar, que aquí vemos con alguna masa foliar bastante importante, aunque hemos tenido que cortar para poder entrar al laboratorio esto porque tenía más de 1,5 metros, ha resistido totalmente el daño que podía provocarle el glifosato y, sin embargo, ha engrosado, además de resistir, el rizoma. Fíjense, es del grosor de un dedo y colmado de almidón. Y es que las pilorrizas, el extremo de la raíz de la soja, larga unos metabolitos en el suelo como producto de su resistencia al glifosato, mientras que estos metabolitos se disuelven y se difunden por el terreno. Las plantas colindantes lo toman también y copian la fracción molecular para sus mitocondrias, cosa que ha hecho esta planta, que ha copiado ello y lo trajo como memoria y fue transportada a estas regiones por el ferrocarril. Es sencillísimo comprobar la cantidad de almidón que puede contener en la raíz esta planta. Tomamos un fragmento, vamos a cortar una rodaja de este rizoma y vamos a hacer aquel experimento que aprendimos en las clases de química. De chicos de la escuela primaria y secundaria, con la calidad de enseñanza que había, nos enseñaron que colocando una gota de yodo sobre una rodaja de papa, esto demostraría la presencia de hidratos de carbono, de azúcares en la materia vegetal, porque hay un cambio de color, se pone oscura la zona a donde aplicamos el yodo. Aquí acabamos de colocar una gota generosa en la rodaja y vemos como en pocos segundos efectivamente comienza a oscurecerse, cosa que no ocurriría si no hubiese hidratos de carbono, almidón, féculas en esta muestra. Fíjense cómo van pasando los segundos y se oscurece cada vez más a medida que avanza la reacción. Claro, la cara opuesta todavía tiene el color blanco marfil normal porque no alcanzó a difundirse el yodo por el tejido. Bueno, demostrando entonces el potencial que tiene esta planta en una cuestión que tiene que ver con la crisis del hambre en el mundo, ¿no? Y cómo pretenden con la soja llegar a solucionar eso y sin embargo la situación empeora. Es que yo pensaba en una imagen bastante extraña, como en un sueño. Veía a un niño lleno de llagas en la piel, rodeado de plantas de soja, y en un lado opuesto, otro totalmente saludable, rodeado de este yuyo, de este pasto, el sorgo alepense.